Esta es una introducción a la distribución hipergeométrica. Esta distribución surge a partir del siguiente procedimiento de muestreo. Supongamos que dentro de una urna tenemos n objetos, k de un primer tipo y n-k de un segundo tipo. Entonces, se toma al azar una muestra de n minúscula objetos, o bolas en este caso, de tal forma que la selección es sin reemplazo y sin orden. Por simplicidad, vamos a suponer que el tamaño de la muestra n minúscula es menor o igual a k y también es menor o igual a n menos k. Esto significa que todos los elementos en la muestra pueden ser de un tipo o del otro. Vamos a definir la variable aleatoria x como el número de objetos seleccionados que son del primer tipo. Entonces, x es una variable aleatoria discreta que toma los valores 0, 1, 2, 3 hasta n y tiene como función de probabilidad la siguiente expresión. F de x es igual a lo siguiente. Va a ser las combinaciones de k en x por las combinaciones de n menos k en n menos x sobre las combinaciones de n mayúscula en n minúscula. Si x es 0, 1, 2 o n y la función vale 0 en otro caso. Entonces, la probabilidad de que en la muestra aparezcan x objetos del primer tipo está dada por esta expresión. En el numerador aparece el producto de estos dos coeficientes binomiales. El primero de ellos establece las formas distintas en las cuales se pueden escoger x objetos del primer tipo y en el segundo coeficiente binomial las distintas formas en que se pueden escoger n-x bolas del segundo tipo. Entonces, este producto establece las distintas formas en que pueden aparecer x objetos del primer tipo y n-x del segundo tipo. Y en el denominador tenemos las distintas formas en que se pueden obtener estas muestras de tamaño n minúscula sin ninguna restricción. No intentaremos hacer una gráfica de esta función de probabilidad ni escribir la expresión para la función de distribución, pues no tiene una forma simple. En este caso, entonces, se escribe lo siguiente. X tiene una distribución hipergeométrica de parámetros n mayúscula, k mayúscula, n minúscula. Aunque el orden y forma en que se escriben estos parámetros puede ser distinto. Vamos a comprobar que la función que acabamos de escribir es efectivamente una función de probabilidad. Primeramente observamos que para cualesquiera números reales a y b, a más b a la n mayúscula se puede descomponer como este producto. A más b a la k por a más b a la n menos k. Por el teorema del binomio, esto es lo siguiente. La suma para n desde 0 hasta n mayúscula de las combinaciones de n en n, a la n, b a la n menos n. Y esto es igual
entonces al producto de esta suma para x desde 0 hasta k, de las combinaciones de k en x, a la x, b a la k menos x, por esta otra suma. La suma para y igual a 0 hasta n menos k, de las combinaciones de n menos k en y, de a la y, b a la n menos k menos y. El punto aquí es igualar el coeficiente del siguiente término. El término es a la n, a la n, b a la n menos n. Si hacemos eso, entonces tenemos que del lado izquierdo el coeficiente de este término a a la n, b a la n menos n es las combinaciones de n mayúscula en n minúscula, y del lado derecho es lo siguiente. Va a ser la suma sobre todos los valores x y y dentro de los rangos correspondientes, tales que su suma es igual a n minúscula. Y los coeficientes son las combinaciones de k en x por las combinaciones de n menos k en y. O bien otra forma de escribir esto es la suma para x desde 0 hasta n minúscula de las combinaciones de k en x por las combinaciones de n menos k en n menos x. Y tendrá que tomar el valor n menos x para que su suma junto con x sea n. Esto entonces comprueba que la suma de todos estos términos es 1 y por lo tanto f de x es una función de probabilidad. Vamos a borrar estos últimos cálculos. También se puede demostrar que la esperanza de una variable aleatoria x con esta distribución es igual a n veces k entre n, y su varianza es esta expresión un poquito más larga, n veces k sobre n, n menos k sobre n, por n menos n sobre n menos 1. Mostraremos la forma de verificar la primera afirmación y la segunda se lleva a cabo de manera similar, pero con un poco más de trabajo. Tenemos entonces que por definición la esperanza de x es igual a la suma para x desde 0 hasta n minúscula, los valores de esta variable aleatoria, de x por la función de probabilidad, que es este cociente, las combinaciones de k en x por las combinaciones de n menos k en n menos x. 。
y en el denominador aparece las combinaciones de n mayúscula en n minúsculo. Esto es igual a 1 entre las combinaciones de n en n de la suma para x desde 0 hasta n de x por lo siguiente. Vamos a escribir aquí las expresiones de estos coeficientes binomiales. Tenemos x factorial, k menos x factorial, y arriba tenemos k factorial. Y el otro factor es este. Tenemos aquí n menos x factorial, que multiplica a n menos k menos n menos x factorial. Y el numerador es n menos k factorial. Vamos a reescribir esto de la siguiente forma. Esto es 1 entre las combinaciones de n en n de esta suma, que en realidad vamos a empezarla desde 1, puesto que el primer sumando cuando x es igual a 0 se anula. Y entonces esto es igual a lo siguiente. Aquí tenemos x menos 1 factorial, porque este x va a cancelar uno de los factores de x factorial. K menos 1 factorial, que lo vamos a escribir de esta forma. K menos 1 menos x menos 1 factorial. Y en el numerador aparece k factorial, que lo escribiremos como k por k menos 1 factorial. Y el segundo factor lo escribiremos así. Esto es n menos 1 menos x menos 1 factorial, que multiplica a n menos 1 menos k menos 1 menos n menos 1 menos x menos 1 factorial. Así. Un poquito largo este término. Y en el numerador tenemos esta expresión, que es equivalente a la que aparece arriba. Vamos a escribir a n menos k factorial como n menos 1 menos k menos 1 factorial. Y entonces todo esto se reescribe de la siguiente forma. Esto es 1 sobre las combinaciones de n en n. Vamos a tener este factor k afuera de la suma, y luego viene la suma sobre x a partir de 1 y hasta n. Y aquí tenemos las combinaciones de k menos 1 en x menos 1, que multiplica a las combinaciones de n menos 1 menos k menos 1 en n menos 1 menos x menos 1. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer este cambio de variable, y igual a x menos 1. Y entonces esto se puede escribir así: 1 entre las combinaciones de n en n por k por la suma para y desde 0 hasta n menos 1 de las combinaciones de k menos 1
en Y por las combinaciones de n-1 menos k-1 en n-1 menos Y. Vamos a recorrer el pizarrón un poco hacia arriba. Y entonces observamos que esta suma que aparece aquí es igual a las combinaciones de n-1 en n-1. Puesto que esta suma corresponde a la suma de los numeradores en las expresiones de las probabilidades de la distribución hipergeométrica de parámetros n-1, k-1 y tamaño de muestra n-1. Por lo tanto, entonces tenemos esta expresión. Esto es 1 entre las combinaciones de n en n por k por las combinaciones de n-1 en n-1. Es decir, esto es lo siguiente. Es n factorial, n menos n factorial, entre n mayúscula factorial por k por este cociente. N menos 1 factorial, n menos n factorial, y arriba aparece n menos 1 factorial. Aquí este término se cancela con este y tenemos que esto es igual a lo siguiente. N factorial entre n menos 1 nos da el factor aquí n. N menos 1 factorial entre n factorial nos da el término n mayúscula abajo y tenemos este factor k mayúscula. Esto entonces demuestra que la esperanza de una variable aleatoria con distribución hipergeométrica es n entre n por k. De esta forma entonces se comprueba que la esperanza de una variable aleatoria con esta distribución tiene esta expresión. De manera semejante puede encontrarse el segundo momento y de allí calcular y comprobar que la varianza es esta expresión que aparece aquí, aunque como dijimos antes, ello requiere de mucho más trabajo. Tanto la función generadora de probabilidad como la función generadora de momentos no tienen una forma compacta para esta distribución y por lo tanto no las escribiremos. Vamos a concluir esta sección con un ejemplo. Tenemos entonces que se pone a la venta un conjunto de 75 artículos, de los cuales 10 están defectuosos. Si se toma una muestra sin orden y sin reemplazo de 5 artículos, calcule la probabilidad de que no aparezca ningún artículo defectuoso. Entonces vamos a encontrar esta probabilidad, es muy sencillo. Se trata simplemente de aplicar el modelo hipergeométrico que estudiamos antes. Entonces vamos a definir la variable aleatoria x como el número de artículos defectuosos en la muestra de tamaño 5.
Entonces X tiene una distribución hipergeométrica, hipergeo, de parámetros n, k, n, y aquí los especificamos. N es igual a 75, todos los artículos. Los del primer tipo, o los defectuosos que nos interesa observar, son 10, y el tamaño de la muestra es 5. Entonces nos preguntan, o queremos encontrar, la probabilidad de que X sea 0, y simplemente vamos a sustituir estos datos en esta fórmula general. Entonces esto es el cociente combinaciones de 10, que son los defectuosos, en 0, no queremos ninguno, por combinaciones de 65 artículos buenos, y de ellos queremos todos los de la muestra, entre las combinaciones de 75 en 5. Esta sería entonces la respuesta. Y con ello concluimos esta breve introducción a la distribución hipergeométrica.